Mi esposa dijo que iba a casa de su madre, pero cuando regresó traía consigo un intenso olor a perfume de hombre. No fue un error, no fue mi imaginación. El dulce aroma a madera impregnaba su ropa, su cabello, su piel. Cuando entró a la casa, arrojó las llaves sobre la mesa, me dio un beso rápido y se alejó como si nada fuera de lo común. Pero así fue. Dios sabe cómo fue. Me quedé allí, quieto, observando cada detalle, cada movimiento, cada respiración de ella, tratando de procesar la evidencia invisible que gritaba frente a mí. El olor. El maldito olor que no era mío, que no era suyo, que no pertenecía a esta casa. Era de otro hombre. Mi corazón se aceleró. Sentí que se me daba un vuelco el estómago y una mezcla de ira e incredulidad se apoderó de mí. No quería creer lo obvio. No quería aceptar que la mujer que amaba, a la que protegía, a la que puse por encima de todo, pudiera estar engañándome. Pero ese perfume no mentía. Mi mente comenzó a correr en busca de pistas, buscando momentos en los que había sido ingenuo, momentos en los que tal vez ella había mostrado señales y yo simplemente no me había dado cuenta. El celular lo llevó al baño. Los mensajes que ella nunca me dejó ver. Sale sin explicación convincente. Dios mío, ¿cuántas veces he ignorado lo que tenía delante de mi cara? Esa noche, mientras ella dormía a mi lado, no pude dormir. El calor de su cuerpo me repugnaba. Cada vez que se daba vuelta en la cama, su perfume mezclado con su olor me asfixiaba. Mis pensamientos se volvieron obsesivos, detallistas y paranoicos. Si eso era lo que pensaba, necesitaba saberlo. Necesitaba estar seguro. No podía tomar ninguna decisión sin pruebas concretas. No podía destruir un matrimonio basado en el instinto, por fuerte que fuera. Necesitaba pruebas. Entonces, investigué. Empecé a observarla con otros ojos. Cada día mis sospechas se hacían más concretas. Estaba más feliz que de costumbre, como si algo o alguien la estuviera nutriendo por dentro. Ella se rió para sí, jugó con su celular y se mordió el labio, como una adolescente enamorada. Se propuso vestirse más de lo habitual, ropa nueva, lencería que nunca me mostró. Y entonces vinieron los deslices. Pequeños detalles que se convirtieron en pruebas evidentes. Una cena con su madre que fue cancelada en el último momento, pero ella se fue igualmente. Un café con un amigo que nunca sucedió. Llamadas que terminaron abruptamente cuando entré a la habitación. Con cada pista que surgía, caía más profundamente en el agujero de la desconfianza. Fue entonces cuando decidí seguirla. No era algo que pensé que haría alguna vez, pero era necesario. Tomé el auto esa noche y esperé. Salió puntualmente de casa, conduciendo con una ligereza que me disgustó. La seguí de lejos, con las manos sudorosas en el volante, sintiendo el corazón martilleando contra mi pecho como si quisiera romperme la carne. Ella no fue a la casa de su madre. Ni siquiera por trabajo. Ni siquiera para una reunión casual con un amigo. Ella fue a un hotel. Mi visión se volvió borrosa. Todo mi cuerpo estaba temblando. La vi estacionar y salir del auto. Lo vi entrar al vestíbulo con una sonrisa ansiosa en los labios. Vi a un hombre esperándola en la recepción. Se abrazaron. Lejos. Íntimo. Traje. Como si pertenecieran el uno al otro. Como si yo no existiera. Como si nuestro matrimonio no fuera más que una carga olvidada. Mi mundo se vino abajo. El dolor que sentí fue como una cuchilla atravesando mi pecho. La humillación quemó mi piel como si fuera ácido. Quería correr allí, gritar, arrancarlos, destruirlo todo. Pero no pude. Aún no. La traición no fue vengada en el calor del momento. La traición se vengó con frialdad, inteligencia y paciencia. En crueldad. Esa noche regresé a casa sabiendo que nada volvería a ser igual. Había enterrado al hombre que confiaba en ella. El marido apasionado, dedicado y leal. El tonto. Necesitaba actuar, pero meticulosamente. No le daría la satisfacción de una escena, de un escándalo. No me permitiría convertirme en el villano. Destruiría su vida de la manera correcta, en el momento correcto,
y la haría sentir cada pedacito del dolor que ahora me consumía. Entonces comencé a planificar. Mis noches de insomnio las dediqué a trazar su caída. La frialdad se apoderó de mi ser. Ya no había amor, solo estrategia. ¿El divorcio? Sería despiadado. ¿Y el amante? No saldría ileso de esta historia. Pero, en medio de toda esta trama, descubrí algo que nunca hubiera imaginado. Ese hombre no era un amante cualquiera. Era un estafador. Un manipulador. Un parásito que se alimentaba de la fragilidad de las mujeres casadas y las destruía sin que ellas se dieran cuenta. El tipo de hombre que absorbe todo lo que puede antes de desaparecer en el momento más conveniente. Y mi esposa infiel, estaba a punto de ser su próxima víctima. Pero ahora tenía el control. Ahora estaba por delante del juego. Ella pensó que me había engañado, que yo era el idiota que estaría de rodillas llorando mientras ella dormía con otra persona. Pero las tornas habían cambiado. Tenía una opción: dejarla caer y mirar desde lejos, o empujarla directamente al abismo. ¿Qué hice? Bueno, esa es la parte que aún no sabes. Bienvenido al canal. Aquí, no apoyamos y nunca justificamos la traición. Las historias que escucharás son ficticias, pero contienen verdades profundas sobre cómo la infidelidad puede destruir vidas, familias y corazones. Cada elección tiene sus consecuencias y en esta historia lo verás de forma clara. Crudo e implacable. Prepárate para una narrativa intensa, llena de giros, dolor y venganza. Una historia que te cautivará de principio a fin. Ahora, ajusta tus auriculares, respira hondo y prepárate. El shock está por comenzar. La casa de Michael y Sofía estaba impecable. Cada mueble, cada objeto decorativo, cada detalle meticulosamente pensado y colocado, reflejaba la vida que habían construido juntos a lo largo de los años. La robusta mesa del comedor de madera oscura donde tantas conversaciones se intercambiaban, el sofá de cuero donde compartían los fines de semana viendo películas, las fotos en las estanterías, las pequeñas notas de amor que dejaba pegadas al espejo del baño y que, con el tiempo, ya no eran contestadas con la misma frecuencia. Todo allí contaba la historia de una pareja que, a los ojos de cualquiera, tenía un matrimonio sólido. La fachada de sus vidas era perfecta. Pero, ¿qué hay detrás de una fachada, sino capas de verdades e ilusiones que conviven sin que nadie se dé cuenta de la fina línea que separa unas de otras? Michael siempre ha sido un hombre metódico. Trabajé como analista financiero en una empresa de inversión y tenía una rutina estable y predecible. Me gustó eso. Ojalá supiera exactamente qué esperar al día siguiente. Planificó sus compromisos con precisión y, en su matrimonio, llevó la misma organización. Era el tipo de marido que recordaba fechas especiales, que enviaba mensajes amorosos a lo largo del día, que traía flores sin motivo aparente. Pero últimamente, algo dentro de él sentía que aquel esfuerzo le parecía un monólogo. Un eco vacío que no encontró respuesta. Sofía, que siempre había sido una mujer afectuosa, parecía distante. El tiempo que solían pasar juntos fue siendo reemplazado lentamente por pequeñas excusas. Estaba cansado. Necesitaba resolver algo en el trabajo. Saldría con un amigo que nunca había conocido en persona. Poco a poco, las conversaciones que antes fluían sin esfuerzo comenzaron a llenarse de silencio, y Michael, sin darse cuenta, empezó a hablar cada vez menos. Sofía era una mujer elegante, con una mirada llamativa y una sonrisa que podía desarmar a cualquiera. Trabajaba en una agencia de marketing y tenía una vida social más ocupada que Michael. Me gustaba la sensación de estar rodeada de gente, de ser admirada, de sentir que todavía tenía el poder de llamar la atención. El matrimonio, por mucho que fuera algo que ella apreciaba, comenzó a volverse demasiado predecible para ella. Los días se mezclaban con una rutina monótona y el encanto de los primeros años ya no existía con la misma intensidad. No estaba segura de cuándo comenzó este sentimiento, pero en algún momento se dio cuenta de que se encontró suspirando por algo que ni siquiera podía definir exactamente. Simplemente me sentí vacío. Pasó el tiempo y lo que era solo un ligero malestar en su interior se convirtió en una creciente inquietud. Sofía empezó a vestirse más de lo habitual. Comenzó a comprar lencería que nunca usó con Michael, pasó más tiempo frente al espejo,
sonriendo ante mensajes en su celular que rápidamente borró. Pequeños detalles que, observados de forma aislada, parecían insignificantes, pero que, en conjunto, pintaban un cuadro difícil de ignorar. Michael notó estos cambios, pero prefirió silenciar sus preocupaciones. Quizás simplemente estaba siendo paranoico. Quizás fue solo una fase. Quería creerlo. Los fines de semana, antes llenos de programas para parejas, ahora estaban llenos de compromisos de Sofía que no incluían a Michael. Una cena con amigos, un evento de agencia, un día de spa que, curiosamente, se repitió más de lo habitual. Intentó no cuestionarlo. Pero lo que alguna vez fue una confianza ciega dio paso a dudas que no quería tener. Michael empezó a notar la forma en que Sofía se distanciaba sin motivo aparente. La forma en que evitaba el contacto visual en ciertos momentos, como si llevara un peso que no quisiera compartir. La forma en que se impacientaba cuando él le hacía preguntas sencillas sobre su rutina. Pequeños cambios que se acumularon como piezas de un rompecabezas, pero que aún no formaban una imagen clara. Y luego vinieron las noches en las que ella no estaba. La primera vez que dijo que dormiría en casa de su madre, Michael no vio motivos para dudarlo. Pero luego volvió a suceder. Y otra vez. Y, con cada regreso, parecía más radiante, más ligera. Su olor parecía diferente. Y fue en ese momento que Michael empezó a comprender que algo andaba mal. ¿Pero qué haces cuando lo único que tienes son sensaciones? ¿Cómo reaccionas cuando no hay pruebas concretas, solo un sentimiento incómodo que se niega a desaparecer? Michael intentó ignorarlo, intentó reprimir sus dudas, intentó convencerse de que solo estaba imaginando cosas. Pero la verdad es que una vez que se planta la semilla de la desconfianza, ésta crece por sí sola. Y cuando por fin llega el momento del descubrimiento, no hay vuelta atrás. Esa casa perfecta, ese matrimonio admirado por todos, empezaba a resquebrajarse. Y Michael aún no lo sabía, pero la vida que conocía estaba a punto de cambiar para siempre. El tiempo parecía deslizarse entre los dedos de Michael como arena fina, y con cada día que pasaba, la sensación de que algo andaba mal no hacía más que crecer. Intentó convencerse de que era solo paranoia, que estaba viendo cosas donde no había nada, pero la verdad era que las señales estaban por todas partes, gritando su atención. Las noches que Sofía pasaba fuera de casa se hicieron más frecuentes y las excusas cada vez más vagas. Las conversaciones entre ellos, que ya eran frágiles, se convirtieron en meros saludos, frases automáticas sin profundidad alguna. Hubo un silencio asfixiante entre los dos, como si ambos supieran que algo se estaba desmoronando, pero ninguno tuviera el valor de decirlo en voz alta. Michael sentía un peso en el pecho cada vez que ella se iba, cada vez que su teléfono vibraba y ocultaba la pantalla, cada vez que sus ojos brillaban con algo que claramente no era él. No quería ser el tipo de hombre que espía a su esposa, que cede a los celos irracionales, que destruye su propia cordura tratando de controlar lo incontrolable. Pero, ¿y si no lo estuviera imaginando? ¿Y si tu intuición fuera correcta? Fue una noche, después de que Sofía anunciara otro de sus viajes a la casa de su madre, que Michael finalmente decidió actuar. Esperó a que ella se fuera, esperó unos minutos para asegurarse de que no regresaría y luego tomó las llaves de su auto y condujo sin rumbo mientras su mente daba vueltas. No sabía exactamente qué estaba buscando, no sabía qué esperaba encontrar, pero sentía que no podía ignorarlo más. Su corazón latía con fuerza en su pecho, como si se preparara para un impacto inevitable. Seguir a Sofía parecía una idea descabellada, pero era la única manera de obtener las respuestas que tanto necesitaba. Mantuvo una distancia segura, observando mientras ella conducía tranquilamente por las calles brillantemente iluminadas, sin rastro de nerviosismo o vacilación. Si le estaba mintiendo, lo estaba haciendo con una facilidad aterradora. Michael sintió una punzada de ira atravesarlo cuando la vio estacionar no en la casa de su madre, sino en un hotel pequeño y apartado. El impacto de la escena fue tan fuerte que necesitó unos segundos para procesarlo. Su cuerpo se quedó paralizado, sus manos agarraron con fuerza el volante, sus ojos miraban fijamente la puerta por la que Sofía acababa de desaparecer. La realidad se presentó ante él, cruel, brutal, definitiva. Todas las dudas, todas las sospechas, todo lo que había intentado ignorar por miedo a equivocarse, ahora estaba ahí, a la vista. No quería creerlo.
Una parte de él todavía buscaba una explicación lógica, una justificación plausible que aliviara la asfixiante opresión en su pecho. Pero entonces, la confirmación llegó implacablemente. La puerta del hotel se abrió de nuevo y vio al hombre. Alto, elegante, confiado. El tipo de hombre que siempre llamaba la atención cuando entraba en una habitación. Le sonrió a Sofía y ella le devolvió el gesto con un brillo en los ojos que Michael no había visto en mucho tiempo. Un brillo que alguna vez fue suyo, pero que ahora pertenecía a otra persona. El hombre le rodeó la cintura con el brazo y los dos desaparecieron en el interior del hotel. Michael sintió que se le revolvía el estómago y que el corazón le golpeaba las costillas como si quisiera escapar. Quería salir del auto, quería gritar, quería enfrentarla ahí mismo, pero no podía moverse. El dolor era abrumador, demasiado intenso para permitir cualquier acción. Se quedó allí, mirando a su esposa perderse en los brazos de otro hombre, sintiendo cómo su vida se desmoronaba en cámara lenta. La ira llegó poco después. No solo lo engañó, sino que lo hizo con una sonrisa en el rostro, sin el más mínimo rastro de culpa o vacilación. Todo lo que vivieron juntos, todos los años de complicidad, todos los momentos compartidos, ahora parecía una gran mentira. La mujer que amaba, que protegía, que creía conocer tan bien, era simplemente una extraña. Sintió que le temblaban las manos y sus pensamientos se mezclaban en una mezcla caótica de ira y desesperación. Pero no actuaría por impulso. No le daría el placer de verlo fuera de control, humillado, suplicando respuestas. Si quería jugar con él, si pensaba que podía traicionarlo sin consecuencias, estaba equivocada. Michael no volvió a casa esa noche. Condujo sin rumbo, tratando de calmar la tormenta dentro de él, tratando de encontrar algo de lógica en el caos. Quería llorar, quería gritar, quería romper algo, pero todo lo que podía hacer era mirar el vacío ante él. Sabía que esto era solo el comienzo. Lo que había detrás de esa traición aún no se había revelado del todo. Y se aseguraría de averiguarlo. Michael pasó días absorbiendo el impacto de la traición, pero el dolor no se convirtió en pena. En cambio, algo dentro de él despertó, algo que nunca antes había sentido, una necesidad incontrolable de justicia, de venganza, de no emerger de esta historia como el hombre traicionado que se traga la humillación y sigue adelante con la cabeza gacha. No, él no sería ese hombre. No permitiría que Sofía viviera su mentira sin consecuencias. Su mundo se desmoronaría tal como se había desmoronado el de él. Y para eso necesitaba saberlo todo. Cada detalle. Cada mentira. Cada secreto que ella guardaba. La investigación comenzó sutilmente. Michael no hizo preguntas directas, no confrontó a Sofía con acusaciones. Al contrario, mantuvo la máscara del marido distraído, del hombre que todavía creía en la historia que ella contaba. Esperó pacientemente hasta que ella se relajó, hasta que la confianza en su propia mentira la dejó descuidada. Y fue entonces cuando actuó. Le quitó el celular mientras ella dormía. Desbloquearlo fue más fácil de lo que imaginaba. Ella nunca pensó que él haría eso. Lo que encontró allí fue peor de lo que había imaginado. Mensajes. Fotos. Transacciones bancarias. Depósitos constantes de pequeñas cantidades enviados a una cuenta desconocida. Una conversación en particular llamó su atención. Fue entre Sofía y un hombre llamado Daniel. El nombre le resultaba familiar, pero no recordaba dónde. Mientras leía los mensajes, comenzó a formarse un patrón. El hombre no era solo un amante. Pidió dinero. Pequeñas cantidades al principio, pero fueron aumentando con el tiempo. Y Sofía, cegada por la ilusión que vivía, pagó sin rechistar. ¿Pero por qué? ¿Quién era este hombre? Michael decidió averiguarlo. Contrató a un investigador privado. El dinero nunca había sido un problema para él y ahora, cada centavo invertido en destruir a Sofía valía la pena. Los informes llegaron más rápido de lo esperado. Y entonces, la verdad apareció ante sus ojos. Daniel no era un hombre común y corriente. Era un estafador profesional. Un hombre que sedujo a mujeres casadas, les hizo creer en una pasión abrumadora y poco a poco vació sus finanzas, su dignidad, su vida. Sofía no fue la primera y ciertamente no sería la última.
El impacto del descubrimiento fue devastador. La mujer que destruyó un matrimonio por una historia de amor fue simplemente otra víctima de un plan bien articulado. Pero Michael no se arrepintió. Me sentí enojado. Ella no era inocente. Había tomado sus decisiones, había destruido todo lo que habían construido y ahora enfrentaría las consecuencias. Pero necesitaba ser estratégico. No fue suficiente confrontarla. Necesitaba hacerle ver con sus propios ojos la destrucción que había causado. Esperó el momento adecuado. Esa noche, Sofía volvió a marcharse, con la excusa de siempre. Él no la siguió. Ya sabía a dónde iba. Pero esta vez iba un paso por delante. Mientras estaba con Daniel, Michael reunió pruebas. Cada mensaje, cada depósito, cada transacción bancaria. Al día siguiente, se sentó a la mesa del desayuno con expresión tranquila. Sofía entró a la cocina sin sospechar nada, le dio un rápido beso en la mejilla, como hacía todos los días, y sacó su celular. Pero cuando intentó desbloquearlo, se dio cuenta de que algo andaba mal. La contraseña había sido cambiada. Ella lo miró confundida y rió nerviosamente. Ella le preguntó si había tocado su teléfono celular, pero Michael se limitó a sonreír y le deslizó el dispositivo por encima de la mesa. Me dijo que intentara desbloquearlo. Cuando ella no pudo, su sonrisa desapareció. En voz baja, dijo que lo sabía. Que lo había visto todo. ¿Quién sabía quién era Daniel? ¿Quién sabía lo que hizo cuando dijo que estaba con su madre? El rostro de Sofía palideció. Ella intentó discutir, decir que estaba exagerando, pero Michael no le dio la oportunidad. Mostró los mensajes. Recibos de transferencia. Cada pieza de evidencia que había recopilado. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Intentó tocarle la mano, pero él la apartó. Preguntó, con la voz llena de dolor y desprecio, si hubiera sido real. Si en algún momento esa historia hubiera sido sobre amor o si siempre hubiera sido solo sobre ego, sobre aventuras, sobre su necesidad de algo nuevo. Sofía lloró. Intentó decirle que había sido débil, que nunca quiso hacerle daño, que todavía lo amaba. Pero sus palabras ahora estaban vacías. Nada de lo que dijera cambiaría lo que había hecho. Fue entonces cuando Michael asestó el golpe final. Cogió un sobre de la mesa y se lo deslizó. Dentro estaban los documentos del divorcio. Pero no fue un divorcio cualquiera. Fue un divorcio frío y meticuloso, diseñado para dejar a Sofía con lo menos posible. Él la miró a los ojos y le dijo que mientras ella se entregaba a Daniel, él se aseguraba de proteger todo lo que construía. La casa. El dinero. El nombre. A Sofía no le quedaría nada más que vergüenza y humillación. Ella se derrumbó allí mismo, sollozando, rogando por una segunda oportunidad. Pero para Michael no había nada más que decir. Se levantó, cogió su maleta que había estado preparada durante días y salió por la puerta sin mirar atrás. Sofía estaba allí, sola, rodeada por los restos de la vida que destruyó. ¿Y Daniel? Bueno, pronto descubriría que la fuente de dinero se había agotado. Y cuando eso sucediera, Sofía conocería la verdadera soledad. Michael salió de la casa sin mirar atrás. El aire frío de la noche le golpeó la cara, pero apenas lo sintió. Sus pensamientos eran un torbellino de imágenes y sonidos, fragmentos de lo que acababa de suceder mezclándose con la confusión que aún resonaba en su interior. Había hecho lo que había que hacer. Había desmantelado el engaño, expuesto la verdad y mostrado a Sofía el peso de sus decisiones. Pero, ¿por qué entonces todavía sentía ese vacío dentro de mi pecho? No era alivio, no era una venganza completa, era solo un agujero negro que lo consumía todo, una sensación de que incluso con todo resuelto, algo todavía estaba atrapado dentro de él. ¿Qué más podría quedar por decir? Subió al coche, dejó la maleta en el asiento del pasajero y agarró con fuerza el volante. Necesitaba salir de allí, poner kilómetros entre él y esa mujer, ese matrimonio arruinado, esa historia que nunca imaginó que terminaría así. Encendió el motor, pero luego escuchó algo. Un sonido ahogado, un grito proveniente del interior de la casa. Sofía. Cerró los ojos por un momento, sintiendo la ira hervir dentro de él.
No quería oírlo. No quería nada más de ella. Pero volvió a gritar, esta vez más fuerte. Llamándolo mendicidad. Las manos de Michael temblaban sobre el volante. Cada parte de él decía que se fuera. Pero algo dentro de él, tal vez la parte que aún recordaba a la mujer que una vez amó, le hizo soltar un largo suspiro antes de abrir de nuevo la puerta del auto. Subió las escaleras de la casa, abrió la puerta sin ceremonias y encontró a Sofía arrodillada en medio de la habitación, con los papeles del divorcio esparcidos a su alrededor y los hombros temblando mientras los sollozos brotaban de su garganta. El maquillaje corrido le corría por la cara, tenía los ojos rojos y la desesperación grabada en cada rasgo de su expresión. Era una imagen patética. Pero fue real. Se quedó allí, de pie, observando. Espera. Sin decir nada. Quería ver qué diría, que todavía tenía la audacia de preguntar. Sofía levantó lentamente la cabeza y lo clavó en los ojos como si estuviera viendo un fantasma. Su voz era débil, casi irreconocible. Preguntó por qué. Le preguntó cómo podía borrarlo todo, como ni siquiera podía darle la oportunidad de explicarse. Michael se rió, una risa seca, ácida, llena de ironía. ¿Explicar? ¿Qué más había que explicar? La vio entrar a ese hotel, vio con sus propios ojos las sonrisas que ella nunca más le volvió a dar, sintió cada mentira que le decía sin dudarlo. ¿Qué tipo de explicación justificaría todo eso? Sofía se puso de pie tambaleándose, con ojos suplicantes. Dijo que fue un error, que no sabía lo que estaba pensando, que estaba confundida. Intentó cogerle la mano, pero Michael dio un paso atrás. Ella le pidió que la escuchara, solo por última vez. Su voz tembló cuando confesó que no tenía otro lugar a donde ir, que Daniel no era quien ella pensaba, que ya no contestaba sus llamadas. Michael entrecerró los ojos, sintiendo la punzada de satisfacción que vino con esas palabras. El golpe se había producido. Daniel la abandonó en el momento exacto en que vio que ya no podía quitarle nada. Sofía lloró con más fuerza y se dejó caer en el sofá, agarrándose los brazos como si intentara agarrarse. Dijo que no sabía cómo llegó todo a ese punto, que nunca quiso lastimarlo, que todavía lo amaba. Quien siempre lo amó. Michael se cruzó de brazos y permaneció quieto, sintiendo crecer su furia. ¿Amar? ¿Todavía tenía el coraje de decir esa palabra? Le preguntó si ella llamaba amor a las noches que pasó en la cama de otro hombre, si llamaba amor a las mentiras, los secretos y la traición. Le preguntó si ella siquiera se dio cuenta de lo que destruyó, si incluso tuvo un momento de culpa antes de entregarse a ello. Sofía tragó saliva y sus sollozos fueron amortiguados por la culpa que finalmente pareció apoderarse de ella. Admitió que había sido egoísta, que se había perdido en algo que creía querer, pero ahora vio que lo único que hizo fue tirar por la borda lo único verdadero que tenía. Intentó justificarlo diciendo que se sentía olvidada, que quería algo nuevo, que quería sentirse deseada. Pero sus palabras cayeron al suelo como cristales rotos. Ahora no hicieron ninguna diferencia. Nada podría justificar lo que hizo. Michael suspiró, pasándose una mano por la cara, sintiendo el peso de todo sobre él. Dijo que ella no era la víctima. Dijo que ella tomó decisiones. Eligió mentir. Eligió traicionar. Eligió acabar con todo. Y ahora tenía que afrontarlo. Se atragantó con sus propias lágrimas, sosteniendo los papeles del divorcio en sus manos temblorosas. Preguntó si realmente había terminado. Si no había absolutamente nada que ella pudiera hacer para cambiar eso. Michael se acercó, se inclinó a su nivel y la miró a los ojos por última vez. Dije que sí. Terminó. Que ya no quedaba nada que salvar. Que todo lo que alguna vez fueron, todo lo que una vez construyeron, todo lo que alguna vez significaron el uno para el otro, había muerto en el momento en que ella eligió a otro hombre. Y que de eso ya no había vuelta atrás. Sofía cerró los ojos y dejó que las lágrimas corrieran por su rostro. Sostuvo los papeles con fuerza contra su pecho, como si fueran un castigo físico. Michael se levantó y esta vez no dudó. Agarró su bolso, abrió la puerta y se fue definitivamente. Dejando atrás no solo un hogar, sino toda una vida que nunca volvería a existir.
Michael condujo sin rumbo durante horas, los faros atravesaban la oscuridad de la carretera mientras la realidad de todo lo que había sucedido comenzaba a asentarse en su mente. El camino parecía interminable, y cada kilómetro que dejaba atrás era un recuerdo más que intentaba enterrar. Su pecho todavía estaba pesado, pero ya no era ira lo que palpitaba dentro de él, era algo más denso, un vacío casi asfixiante que llenaba cada rincón de su ser. Había ganado, si a eso se le podía llamar victoria. La dejó sin nada, humillada, destruida. Sofía cosechó exactamente lo que sembró, pero entonces, ¿por qué él sentía que todavía llevaba el peso de todo sobre sus hombros? Tal vez porque, a pesar de todo, a pesar de la traición, el golpe, el dolor, en algún nivel, todavía la conocía. Todavía podía visualizar cada rasgo de su rostro, todavía podía recordar el sonido de la risa que alguna vez había sido su paz, todavía podía sentir el toque que alguna vez había considerado su hogar. Pero ese tiempo ya no existía. Ahora, ella era simplemente alguien que alguna vez fue parte de tu vida. Alguien a quien, incluso después de todo, no sabía si algún día podría olvidar de verdad. Detuvo el coche en una gasolinera desierta y salió a respirar el aire frío de la mañana. El silencio a su alrededor era casi absoluto, roto solo por el sonido distante de una radio sonando dentro de la tienda de conveniencia. Se apoyó contra el auto, pasándose las manos por el rostro, sintiendo el cansancio acumulado en su cuerpo. Por primera vez desde que todo empezó, se dio cuenta de que no tenía un plan. Pasó tanto tiempo concentrado en descubrir la verdad, en destruir la mentira, que nunca se detuvo a pensar en lo que vendría después. ¿Qué haría ahora? ¿A dónde irías? ¿Qué pasaría con tu vida? Por primera vez en mucho tiempo no hubo respuestas. Solo preguntas, una tras otra, llenando el vacío que ahora formaba parte de él. Mientras llenaba el tanque, sacó su celular y abrió los últimos mensajes de Sofía. Algunos no habían sido leídos. Eran peticiones desesperadas, palabras mezcladas con sollozos, frases incoherentes que podía imaginar escritas entre lágrimas. Ella dijo que lo sentía, que no sabía cómo seguir sin él, que todo lo que hizo fue un error que daría cualquier cosa por corregir. Pero ya era demasiado tarde para eso. Ya no se podía arreglar nada. Deslizó el dedo por la pantalla, leyendo cada mensaje como si analizara las últimas palabras de una persona que ya no existía. Sofía era alguien del pasado. Un recuerdo que, tarde o temprano, se convertiría en solo un detalle lejano de una vida que nunca volvería a vivir. Michael regresó al auto, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros, pero algo dentro de él decía que ese peso se disiparía lentamente. Necesitaba empezar de nuevo, necesitaba encontrar una nueva versión de sí mismo, alguien que no estuviera definido por lo sucedido. ¿Pero cómo? ¿Cómo se avanza después de algo como esto? No quería cargar con la amargura por el resto de su vida, no quería ser ese hombre que se ahoga en el rencor y deja que el dolor lo transforme en algo que no es. Pero tampoco sabía cómo simplemente olvidar. El pasado seguía siendo un fantasma que acechaba cada pensamiento, cada sensación. Al día siguiente, se despertó en un motel de carretera, con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas sucias de su habitación barata. El olor a café añejo invadió sus fosas nasales, pero no le produjo ningún consuelo. Levantó su teléfono celular y vio notificaciones de conexiones perdidas. Sofía. 1, 2, 3 veces. Ella todavía estaba tratando de llegar a él, todavía tratando de decir algo, como si hubiera algo que decir. Ignoró las llamadas pero dudó antes de bloquear el número. Una parte de él quería hacer esto, quería deshacerse de cualquier rastro de esa historia, pero otra parte, la parte que todavía tenía cicatrices frescas, quería saber cómo estaba ella. Quería saber si, después de todo, ella finalmente entendía lo que había hecho. Salió de su habitación y condujo hasta un café cercano, pidiendo una taza sin azúcar, solo para tener las manos ocupadas. Se sentó junto a la ventana, observando el movimiento de la calle mientras intentaba entender en qué momento todo empezó a desmoronarse. ¿Fue cuando empezó a notar las señales, o fue antes, mucho antes, cuando la distancia empezó a acercarse entre ellos sin que ninguno de los dos se diera cuenta? ¿Siempre estuvo destinado a terminar así? Sofía no fue solo una esposa infiel. Ella fue alguien que tomó malas decisiones, que cruzó una línea de la que nunca podría regresar. Pero Michael también se preguntó,
Si él hubiera sido diferente, ¿las cosas habrían sido diferentes? Podría ser que si él se hubiera dado cuenta antes, si hubiera dicho algo, si hubiera luchado por el matrimonio en lugar de simplemente confiar en que todo estaba bien, ¿ella todavía habría tomado las mismas decisiones? Pero pensar en ello ahora era inútil. Él lo sabía. El pasado no se podía reescribir. Pagó la cuenta y regresó al auto, sintiendo que algo dentro de él estaba cambiando, aunque lentamente. Ya no sentía el mismo odio que lo consumía la noche anterior. Todavía había dolor, todavía había marcas que tardarían en desaparecer, pero la sed de venganza, las ganas de verla sufrir, se estaban disipando. Tal vez fue porque sabía que ella ya estaba sufriendo. Quizás porque sabía que, al final, nadie salió victorioso de esa historia. Él la destruyó, pero se destruyó a sí mismo en el proceso. Ambos perdieron. Salió de nuevo a la carretera, esta vez con un destino en mente. Un nuevo comienzo. No sabía qué vendría después, pero sabía que fuera lo que fuera, sería diferente. Y estaba listo para descubrirlo. Michael condujo durante días sin un destino claro, simplemente alejándose de todo lo que alguna vez llamó vida. Cada kilómetro que recorría parecía arrancar un pedazo del pasado, pero al mismo tiempo, nada en su interior cambiaba realmente. El peso seguía ahí. El dolor todavía palpitaba bajo su piel. El silencio dentro del auto se volvió ensordecedor, pero no encendió la radio. No quería voces, no quería música que pudiera despertar recuerdos. Solo quería el sonido del motor, de la carretera que se extendía frente a él, como si al final pudiera encontrar algo que tuviera sentido. Una noche se detuvo en un pequeño pueblo, donde encontró un bar discreto y vacío. Se sentó en el mostrador, pidió un trago de whisky y se quedó allí, observando su reflejo en el espejo frente a él. Ya no se reconocía a sí mismo. Los ojos transmitían un cansancio que iba más allá de lo físico. ¿Qué quedaba de él después de todo? Era simplemente un hombre que lo perdió todo, un hombre que fue engañado, traicionado, manipulado. ¿Pero eso fue todo? ¿La traición definiría el resto de su vida? Perdido en sus pensamientos, casi no se dio cuenta cuando una mujer se sentó a su lado. No era particularmente llamativa, pero había algo en su forma de comportarse que llamaba tu atención. Parecía alguien que, como él, llevaba un peso invisible sobre sus hombros. Ella no dijo nada al principio, solo pidió una bebida y se quedó allí, mirando el mostrador. Fue Michael quien rompió el silencio y le preguntó si vivía allí. La mujer se rió levemente, sin humor, y dijo que no, que ella estaba de paso, igual que él. La conversación se desarrolló inesperadamente. Michael nunca se vio a sí mismo como alguien que compartía su vida con extraños, pero allí, en ese bar, con esta mujer a la que nunca volvería a ver, algo dentro de él se aflojó. Dijo, superficialmente, que había perdido algo importante, que se sentía atrapado en su propio pasado. Ella simplemente sintió, sin presionarlo para que le diera más detalles, como si entendiera exactamente lo que quería decir. A medida que avanzaba la noche, ella le tocó ligeramente la mano sobre el mostrador y le preguntó qué quería realmente. ¿Querías venganza? ¿Querías que Sofía sufriera más? ¿Querías olvidar? ¿O simplemente querías seguir adelante? Michael no supo cómo responder de inmediato. Pensó que quería todo esto al mismo tiempo. Pero sabía que ninguna de estas cosas traería la paz. Se dio cuenta de que estaba atrapado no solo por la traición de Sofía, sino también por el hecho de que, durante tanto tiempo, su mundo había girado en torno a ella. Lo definía el matrimonio, su papel de marido, el amor que sentía por ella. Ahora bien, sin eso, ¿qué quedaba? ¿Quién era él? El vacío no procedía solo del dolor, sino de lo desconocido. De la incertidumbre. Él le agradeció la conversación y se fue antes de que la noche se hiciera demasiado larga. Pero su pregunta seguía resonando en su mente. Sabía que no podía seguir corriendo. Conducir sin rumbo no borraría lo sucedido. Necesitaba cerrar esa puerta de una vez por todas. Y para lograrlo, sabía exactamente lo que tenía que hacer. 2 días después regresó a su antigua ciudad. Pasó por delante de la casa donde vivía con Sofía, pero no se detuvo. Ya no pertenecía allí.
Fue a un pequeño café donde sabía que ella solía ir y no pasó mucho tiempo antes de que la viera. Sofía estaba sentada sola, con los ojos bajos, picoteando su café sin ningún interés real. Parecía más pequeño que antes. Más frágil. Diferente de la mujer que una vez conoció. Ella miró hacia arriba y lo vio. La sorpresa en su rostro fue inmediata. Sus ojos se abrieron y sus manos temblaban levemente mientras sostenían la taza. Michael se acercó, se sentó en la silla frente a ella y no dijo nada por un momento. Él la dejó hablar primero. Sofía intentó formar palabras, pero nada le pareció suficiente. Ella le preguntó por qué estaba allí, si había regresado para ver su ruina, para asegurarse de que ella pagara por todo lo que hacía. Michael sacudió la cabeza y exhaló lentamente. Dije que no. Que no vino a verla sufrir. Pero necesitaba algo antes de irse definitivamente. Necesitaba entender. Sofía bajó la mirada y, por un momento, el silencio entre ellos se hizo pesado. Cuando finalmente habló, su voz era temblorosa. Dijo que no tenía excusas. Que todo lo que pasó fue fruto de tu propia debilidad, de tus propias inseguridades. Quien cayó en la trampa de Daniel porque quería sentir algo nuevo, porque quería escapar de la rutina que creó. Pero al final lo único que encontró fue el vacío mismo. Dijo que pensaba en él todos los días. Que nada de lo que pasó después me trajo ningún tipo de satisfacción. Quien se arrepintió en el momento en que se dio cuenta de que lo estaba perdiendo. Michael escuchó todo en silencio. No esperaba sentir pena, pero lo hice. No porque quisiera perdonarla, sino porque vio que, en cierto modo, ella también se destruyó a sí misma en el proceso. Rompió el matrimonio, rompió la confianza y, al final, se rompió a sí misma. Dijo que ya no la odiaba. Que por mucho que quisiera sentir ira, por mucho que quisiera verla como la villana de la historia, sabía que era más complejo que eso. Sabía que la gente comete errores. Sabía que a veces la vida toma caminos que nadie planeó. Pero también sabía que ya no podía quedarme estancado en eso. Que ya no podía mirar atrás. Sofía empezó a llorar, pero esta vez no le pidió que se quedara. Solo te agradecí que vinieras. Estaba agradecida por no dejarla sola con la culpa, por permitirles al menos tener este último momento de la verdad. Michael se levantó, dejó algunas notas sobre la mesa y la miró por última vez. Dijo que esperaba que ella encontrara una manera de seguir adelante. Que aprendió de todo eso. Que ya no destruía nada por miedo a afrontar su propia vida. Luego se fue. Y esta vez no sintió la necesidad de mirar atrás. Michael nunca pensó que la vida podría cambiar tan drásticamente en tan poco tiempo. Salió de la ciudad sin mirar atrás, sin llevar nada más que el peso de lo sucedido. Durante semanas, no echó raíces, no planeó nada, simplemente vivió el presente, dejando que el tiempo cargara con el dolor. Pero el tiempo no lo borró todo. Algunas cicatrices quedaron para siempre. Aunque ya no sentía la misma furia, todavía había un eco de todo lo que había pasado, un recordatorio constante de que la vida puede desmoronarse en cualquier momento. Pero ahora había algo diferente, ya no sentía el vacío. Poco a poco se dio cuenta de que podía seguir adelante, que había algo más allá de esa historia, que no estaba definido por la traición de Sofía, que había todo un mundo esperando ser vivido. En una ciudad lejana encontró una nueva rutina. Consiguió un trabajo diferente al que había hecho antes, algo menos agotador, menos meticuloso, algo que no le exigiera pasar horas y horas en reuniones que significaban poco. Por primera vez en años, sintió que tenía control sobre su propia vida. Y entonces conoció a alguien. No fue planeado, no fue algo que él buscara, pero sucedió. Al principio fue solo una conversación sin pretensiones, luego otra, hasta que, sin darse cuenta, se encontró sonriendo de verdad, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. Pero esta vez decidió tomárselo con calma. No quería repetir los errores del pasado, no quería perderse en ilusiones. Aprendió a leer las señales, a comprender lo que realmente importaba. Esta vez no aceptaría menos de lo que merecía. Mientras tanto, Sofía vivía una realidad muy distinta. El peso de la traición no fue solo emocional, sino también financiero.
sin el dinero que alguna vez fluyó sin problemas de su cuenta, sin la casa que alguna vez llamó hogar, sin la estabilidad que le ofrecía el matrimonio, se vio obligada a enfrentar la vida como nunca antes. Daniel, el hombre por el que destruyó todo, desapareció sin dejar rastro, llevándose consigo no solo parte de su dinero, sino también cualquier rastro de afecto que alguna vez pensó que existía entre ellos. Intentó rehacer su vida, intentó buscar apoyo, pero descubrió que cuando todo se desmorona, quedan pocas personas. Los amigos que alguna vez la rodearon desaparecieron, los familiares que alguna vez la apoyaron ahora evitaron el contacto. Su nombre estaba marcado. No como víctima, sino como alguien que destruyó su propia vida con sus propias manos. Intentó seguir adelante, intentó ignorar la culpa que la carcomía, pero la invadía todo. En el silencio de sus noches sola, en las miradas críticas que recibía cuando se encontraba con conocidos, en los mensajes sin respuesta, en las llamadas que nunca fueron devueltas. Todo lo que alguna vez tuvo, todo lo que alguna vez fue, ahora era solo un recuerdo amargo. Pensó en buscar a Michael, pensó en pedirle perdón una vez más, pero sabía que sería inútil. Sabía que él nunca volvería a mirarla de la misma manera. Y en el fondo, sabía que tenía razón al seguir adelante sin mirar atrás. La vida continuó. Para cada uno de ellos, de diferentes maneras. Michael encontró la paz, su segunda oportunidad, un nuevo comienzo que nunca imaginó posible. Sofía, por otro lado, estaba atrapada en las consecuencias de sus decisiones. No había un nuevo comienzo para ella, solo el dolor de lo que podría haber sido. Y así, cada uno siguió su propio camino. Él, por una nueva vida. Ella, por un futuro incierto. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Crees que Sofía obtuvo lo que se merecía o crees que Michael debería haberla perdonado? Comente a continuación y comparta sus opiniones sobre este cambio. Y por supuesto, si te gustó esta historia y quieres escuchar más historias impactantes como esta, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dejar un me gusta. Aquí contamos historias que despiertan sus emociones y aportan reflexiones profundas sobre la vida y las relaciones. Y recuerda, este canal no admite ningún tipo de trampa. Hasta la próxima.